Bienvenidos una vez más a este canal, el epicentro donde desentrañamos los secretos, amores y dramas que nos mantienen pegados a la pantalla, especialmente cuando hablamos de nuestros amados actores y actrices turcos. Y hoy prepárense porque les traigo una bomba. Una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula, una bomba que involucra a dos de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sí, así es. Los inolvidables protagonistas de la exitosa serie Emanet, que conquistaron nuestros corazones con sus personajes, sus miradas y sobre todo, con una química innegable que parecía traspasar la pantalla. Pero, ¿qué ocurre cuando esa conexión, ese magnetismo, se extiende más allá del set de grabación? ¿Es posible que el amor ficticio se convierta en una realidad secreta? La verdad, mis queridos espectadores, les sorprenderá. Y no exagero porque lo que les voy a contar es algo que ha estado circulando por los pasillos de la industria, alimentando rumores y desatando la curiosidad de todos los fans, quienes con lupa analizan cada detalle, cada gesto, cada like. Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, quiero recordarles que en este canal nos regimos por la transparencia y la veracidad. Nos basamos en información verificada, en fuentes confiables y en un análisis meticuloso de los hechos. No nos dedicamos a inventar chismes, sino a analizar lo que realmente sucede, a contrastar información y a ofrecerles a ustedes, nuestros valiosos espectadores, una visión completa y objetiva de la situación. Así que quédense conmigo porque este vídeo estará lleno de detalles, pruebas y análisis que los dejarán boquiabiertos, se los aseguro. Y por favor, antes de que continuemos con esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque semanalmente les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y actores turcos favoritos. No se lo pueden perder. Y ahora sí, prepárense porque vamos con la bomba. La historia de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, de esos relatos que Hollywood podría adaptar sin dudarlo. Se conocieron y empezaron a trabajar juntos en Emanet, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas, gracias en gran medida a la potente conexión que existía entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente, palpable. La forma en que se miraban, la complicidad en cada escena, la manera en que se complementaban, todo indicaba una conexión especial, algo que iba más allá de la simple amistad profesional. Las miradas cómplices, los gestos que delataban una conexión profunda, la intensidad con la que se entregaban a sus personajes, todo esto alimentaba la llama de la especulación. Y por supuesto los fans, observadores incansables y entusiastas, no tardaron en notar esa chispa, en fantasear con una posible relación fuera de la pantalla. Los rumores comenzaron a crecer vertiginosamente, alimentados por un torrente constante de fotos, vídeos y comentarios en redes sociales. Los fans se convirtieron en detectives analizando meticulosamente cada publicación, cada like, cada comentario, cada encuentro casual que se les presentaba. Se escudriñaba cada imagen, cada vídeo, intentando descifrar si existía algo más entre ellos, si la magia que veían en la pantalla se había trasladado a la vida real. Se comparaban sus interacciones en entrevistas, se analizaban sus reacciones ante ciertas preguntas, se estudiaban sus movimientos en eventos públicos. La obsesión por desentrañar la verdad era palpable. Y aunque ellos nunca confirmaron ni negaron nada de manera explícita y categórica, ciertos detalles, ciertas pistas sutiles, sugerían que algo más podría haber sucedido. Uno de los puntos clave y que sin duda encendió la mecha de la especulación, son las fotografías y vídeos que circularon en redes sociales. En algunos de ellos se les veía muy cercanos, compartiendo risas, abrazos, miradas que honestamente parecían indicar algo más que una simple amistad laboral. Se les podía ver caminando juntos, compartiendo comidas, asistiendo a eventos, siempre con una cercanía que llamaba la atención. Claro, es común que los actores desarrollen relaciones cercanas en el set, que compartan tiempo juntos, que se apoyen mutuamente. Pero la intensidad en sus interacciones, la frecuencia con la que se les veía juntos, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, parecía diferente, parecía auténtica, genuina, como si existiera una conexión más profunda. También hay que mencionar las declaraciones, las sutiles insinuaciones, de personas cercanas a ellos. Aunque nadie ha confirmado explícitamente una relación romántica, algunos amigos, compañeros de trabajo y personas de su entorno han dejado entrever, de forma velada, que entre ellos existía algo más que una simple relación profesional.
Comentarios sobre la complicidad que compartían, la buena onda, la conexión especial que tenían, el entendimiento tácito que parecía existir entre ellos, han alimentado aún más los rumores y han despertado la curiosidad de todos los fans. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la palabra de quienes conocen a los involucrados puede ser muy reveladora, aunque no siempre se expresen de forma directa. Además, la forma en que ambos han reaccionado ante estos rumores también es reveladora. En lugar de desmentir de manera rotunda, de negar categóricamente cualquier tipo de relación sentimental, han preferido mantener un perfil bajo, no hacer declaraciones que aclaren completamente la situación. Han optado por la discreción, por guardar silencio, por no alimentar la controversia. Esta actitud, aunque comprensible desde la perspectiva de la privacidad, por supuesto, ha generado aún más especulación y ha alimentado la curiosidad del público, que anhela saber la verdad. Otro factor importante a considerar es el contexto de sus vidas personales en el momento en que comenzaron a circular los rumores. En la época en que Emanet se encontraba en su apogeo y cuando los rumores sobre su posible romance se intensificaban, ambos eran solteros. Esta circunstancia obviamente les daba más libertad para entablar una relación, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que lidiar con compromisos previos. Esto, por supuesto, les daba la posibilidad de explorar sus sentimientos, de dejarse llevar por la atracción, sin las complicaciones que podrían surgir de tener una relación previa. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, aunque la imagen final permanezca borrosa. Después de un tiempo de especulaciones y rumores, que se alimentaban día tras día, comenzaron a surgir noticias sobre otras relaciones sentimentales para ambos. Esla, la protagonista femenina, fue vinculada con otros actores y personalidades de la industria, mientras que Alil, el galán de la serie, también fue relacionado con otras mujeres. ¿Significa esto que el romance entre ellos, si alguna vez existió, simplemente llegó a su fin? ¿O simplemente decidieron mantener la relación en secreto, prefiriendo la discreción, la privacidad y la posibilidad de explorar otras opciones sin presiones externas? Esta es una pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva, un misterio que probablemente solo ellos dos conozcan por completo. Lo que sí podemos asegurar con bastante certeza, es que aunque no haya habido una confirmación oficial, la posibilidad de que haya existido una relación amorosa entre ellos es muy real. Y es que la química que tenían en pantalla, las miradas, los gestos, la complicidad que compartían, eran tan fuertes, tan evidentes, que era difícil, casi imposible, ignorar esa chispa que parecía saltar entre ellos. La conexión era palpable, electrizante y despertaba la curiosidad y la fantasía de todos los que los veían. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No siempre es necesario que compartan su vida personal con el mundo. Y a veces la mejor forma de proteger una relación, de resguardar la intimidad, es mantenerla en secreto, lejos de las cámaras, de los reflectores, de la vorágine de la fama y del escrutinio público. La decisión de mantener una relación en privado puede ser motivada por diversas razones, todas ellas válidas y comprensibles. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre este supuesto amor secreto? La verdad es que, como dije al principio, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es una de esas que nos hacen soñar, que nos mantienen pegados a la pantalla, que nos demuestran que el amor, a veces, puede surgir de los lugares más inesperados, incluso en el mágico mundo de la televisión. Ahora analicemos las posibles razones por las que este amor, si existió, podría haber sido mantenido en secreto, explorando las diferentes aristas que podrían haber influido en esta decisión. Primero, la presión mediática. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es implacable, despiadada. Los actores, especialmente los que gozan de la popularidad de Alil y Esla, están constantemente bajo el escrutinio público, sometidos a un análisis constante de sus vidas personales. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada, y las relaciones sentimentales no son una excepción. Una relación secreta les permitiría evitar el acoso de los medios, las constantes preguntas, las especulaciones sin fin y la invasión a su privacidad, tan preciada para cualquier persona. Podrían vivir su amor de manera más tranquila, disfrutar de su compañía sin la presión constante de las cámaras, de los paparazzi, de la prensa rosa. Segundo, la protección de su carrera. Una relación entre dos actores que trabajan juntos, que comparten el mismo set de grabación, que están expuestos a la misma dinámica laboral, puede ser un arma de doble filo.
Si las cosas no funcionan, si la relación se deteriora, la incomodidad podría ser palpable en el set, afectando el ambiente de trabajo y, en última instancia, el resultado final de la serie. Mantener la relación en secreto les permitiría proteger su trabajo, evitar posibles problemas profesionales y asegurarse de que la magia en la pantalla no se viera empañada por conflictos personales. Tercero, la voluntad de privacidad. Al final del día, todos, sin importar nuestra profesión o nuestra posición social, tenemos derecho a la privacidad. No todos los actores se sienten cómodos exponiendo su vida personal al mundo, mostrando sus emociones, sus sentimientos, sus relaciones al público. Mantener una relación en secreto les permitiría vivir su amor de manera más personal e íntima, proteger su intimidad, resguardar su mundo privado y disfrutar de la compañía del otro sin la necesidad de compartirlo con el mundo. Ahora profundicemos un poco más en las señales sutiles, en esas pistas que pueden pasar desapercibidas pero que, analizadas en conjunto, podrían corroborar la existencia de este amor secreto, de esta relación que se mantuvo lejos de los reflectores. Primero, los mensajes en redes sociales. A menudo los actores, como cualquier persona, utilizan las redes sociales como un medio para expresar sus sentimientos, aunque sea de forma indirecta, de manera sutil, a través de códigos que solo los más observadores pueden descifrar. Observar la forma en que se mencionan, los comentarios que se dejan, los emojis que se utilizan, los likes que se dan a ciertas publicaciones, puede darnos pistas valiosas sobre sus sentimientos reales. Se pueden analizar las indirectas, los mensajes encriptados, las imágenes que comparten, las canciones que mencionan. Todo esto en conjunto puede revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Segundo, los guiños en entrevistas. Durante las entrevistas, los actores, a veces sin querer o queriendo, revelan detalles sobre su vida personal de forma sutil, a través de gestos, de miradas, de silencios significativos. Las miradas, los silencios, los cambios de tono en la voz, la elección de las palabras, las reacciones ante preguntas específicas, todo puede ser revelador. Analizar cuidadosamente sus respuestas a las preguntas sobre su vida amorosa, sobre su relación, sobre su compañerismo, podría darnos información valiosa, aunque se escondan tras respuestas evasivas o diplomáticas. Tercero, la cercanía fuera del set. Observar si se les ve juntos fuera del set, si comparten tiempo libre, si asisten juntos a eventos públicos, si se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, puede ser indicativo de una relación más allá de lo profesional. Aunque es común que los actores que trabajan juntos desarrollen una amistad, la frecuencia con la que comparten tiempo, la intimidad de sus encuentros y la forma en que se relacionan, pueden revelar si hay algo más. Si se les ve salir a cenar, si se les ve de vacaciones, si se les ve asistiendo a conciertos o eventos deportivos, todo esto puede ser un indicio de una relación más profunda. Es importante recordar que estas señales son solo pistas, fragmentos de información. No son pruebas definitivas y la interpretación de estos detalles puede variar. Pero combinadas con los rumores, las fotos, los vídeos y las declaraciones de personas cercanas, pueden ayudarnos a construir una imagen más completa, más clara, de la situación. Son como las piezas de un rompecabezas, que poco a poco van revelando la imagen final. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto amor secreto entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Primero, la química entre ellos era innegable, explosiva, tanto en pantalla como fuera de ella. La conexión era evidente y esto fue lo que cautivó al público y alimentó la imaginación de los fans. Segundo, los rumores sobre una posible relación son muy fuertes, persistentes y están respaldados por diversas fuentes, aunque ninguna de ellas sea 100% oficial. La especulación fue alimentada por las interacciones en redes sociales, por las fotos y vídeos que circulaban, y por las insinuaciones de personas cercanas. Tercero, aunque no haya una confirmación oficial, la posibilidad de que hayan tenido una relación amorosa es muy real. La intensidad de la química, la cercanía que demostraban, y el contexto de sus vidas personales, sugieren que algo más pudo haber sucedido. Cuarto, la decisión de mantener la relación en secreto podría estar motivada por la presión mediática, la protección de sus carreras y su deseo de privacidad. Las razones para mantener una relación en secreto son múltiples y comprensibles. Quinto, las señales sutiles en redes sociales, entrevistas y su comportamiento fuera del set sugieren una conexión más profunda, una complicidad que iba más allá de la amistad. Las pistas están ahí dispersas, esperando ser analizadas. Así que, ¿quién sabe? Tal vez algún día uno de ellos decida hablar, romper el silencio y revelarnos la verdad, desvelando todos los secretos y despejando todas las dudas.
O tal vez prefieran mantener el secreto, preservar su intimidad, y dejarnos a nosotros, los fans, soñar con la posibilidad de un amor que traspasó la pantalla, que floreció en el set y que tal vez sigue vivo en sus corazones. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido sumamente interesante. Hemos explorado un tema apasionante, lleno de misterio y especulación. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que la información haya sido de su agrado y que les haya servido para entender mejor la situación, para tener una visión más clara de lo que pudo haber sucedido. Los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Halil y Esla? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta historia? ¿Qué teorías tienen? Compartan sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus perspectivas y debatir sobre estos temas apasionantes. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, al igual que ustedes, son fanáticos de las series turcas y del chisme de farándula. Ayúdennos a difundir este contenido. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que semana a semana, les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Estén atentos a los próximos vídeos, porque les prometo que habrá más noticias, más análisis, más chismes y sobre todo, más diversión. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.